Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de TVX y también a nuestros amigos y amigas de YouTube y el Facebook. Históricamente ha habido una discusión permanente a nivel mundial entre el sistema que se necesita para desarrollar un país en sus aspectos económicos y sociales. Unos se decantan por una intervención estatal en todos los aspectos, manteniendo una dirección rígida de la economía. Otros por dejar a las empresas que se autorregulen solas prácticamente en completa libertad. En el primer caso, el ente regulador es el Estado. En el segundo, se le deja el trabajo supuestamente al mercado, el cual generalmente no se encuentra solo, sino que es manipulado, como siempre, por los grandes. Ambos sistemas por sí solos han fracasado y ahora los países buscan su reacomodo integrando un plan que mezcle ambos sistemas con la proporción adecuada de acuerdo a las condiciones de cada país. Si bien el mercado aparentemente libre, pero en la práctica controlado por los grandes, llámese neoliberalismo o capitalismo salvaje, demostró una habilidad económica más desarrollada para producir. Falla estrepitosamente a la hora de repartir. El desarrollo económico se concentra en pocas manos y la brecha entre pobres y ricos se acrecienta. En los países subdesarrollados como el nuestro, fuera de una élite social a la cual pertenecen los sectores más florecientes de las zonas urbanas, que viven ostentosamente como miembros privilegiados del primer mundo, existen las zonas marginales alrededor de los círculos urbanos que viven en el cuarto mundo, hasta los cantones rurales más apartados y pobres, que han caído irremediablemente en el quinto mundo, viviendo un entorno de pobreza y abandono. Por otro lado, el socialismo extremo, comunismo, eliminando a la empresa privada, pierde ese motor productor básico de todo desarrollo que no debe nunca eliminarse, sino tan solo regularse. Con un sistema de reparto teóricamente equilibrado, falla al no disponer de lo suficiente y se establece así el racionamiento y la escasez, aunque mantiene, hay que aclarar, para toda la subsistencia. El fracaso de ambos sistemas político-económicos en su manifestación extrema, comunismo y capitalismo salvaje, se deben en ambos casos a la falta de solidaridad del ser humano. Incluso el sálvese quien pueda, que es un egoísmo manifiesto, se vuelve todavía más perverso. Me salvo yo y que se hundan los demás. Egoísmo con maldad incorporada. Todo el mundo trabaja para su propia conveniencia. El resultado individual se pondera y potencializa. Si a un grupo de individuos a cada uno se le pagara lo que ha hecho él en su carácter personal, cada quien se esforzará más para ganar más. Si a ese mismo grupo se le dice que trabaje y que al final el trabajo de todos se sumará y se repartirá en partes iguales, cada quien trabajará menos y esperará a que el otro produzca más para beneficiarse de ello él también, salvo honrosas excepciones. El ser humano en términos generales no ha evolucionado lo suficiente para ese grado elevado de solidaridad colectiva. En el caso del comunismo, el sistema sí colapsa por deficiencia en la productividad, aunque el reparto equitativo garantiza a todos una mínima subsistencia. Si bien es cierto, no hay miseria, toda la sociedad subsiste con un elevado grado de uniformidad a nivel de relativa pobreza, salvo excepciones. Por otro lado, el liberalismo extremo o capitalismo salvaje o neoliberalismo también fracasó. Y su caída tan solo se ha detenido en los países desarrollados por ingentes cantidades de moneda fresca, multibillonarias sin respaldo, inyectadas al sistema, siendo su culpa que los más capaces se quedan con todo el pastel, dejando a los segundos y terceros con migajas y los últimos incluso sin ellas. La teoría de rebalse, que con exceso de productividad las ganancias rebalsarían y llegaría a los más desposeídos, no solo resultó ser una utopía, sino que desde el principio era un engaño calculado. La mayoría no da nada, si la ley no les obliga. De esta forma ambos sistemas fracasaron por la carencia de solidaridad humana. El comunismo a la hora de producir y el neoliberalismo a la hora de compartir o repartir. La crisis económica de los Estados Unidos, que casi termina, y la de Europa, que apenas comienza, fue producto de ese liberalismo extremo llamado también capitalismo salvaje por el Papa Juan Pablo II, o neoliberalismo por los economistas y políticos. Se dejó toda la regulación del mercado permitiendo los abusos financieros, la burbuja inmobiliaria, el descontrol de los seguros,
los préstamos sin respaldo, que luego se revendían a mayor precio, las pirámides fraudulentas y los bonos basura. El gobierno de Estados Unidos intervino y las grandes empresas que abogaban por cero intervención estatal y que querían esa libertad absoluta, que el Estado no se metiera en sus negocios, suplicaban luego por dicha intervención, o sea, por un socialismo al estilo de los Estados Unidos, sobre las inversiones. Los Estados Unidos, el gobierno intervino y controló las inversiones, evitó los monopolios, controló la bolsa de valores, los fraudes, las especulaciones fraudulentas, la evasión fiscal, los delitos de cuello blanco, que en Estados Unidos se pagan con la cárcel. Y no es raro encontrar a empresarios que abusaban o abusaron de información privilegiada, insider trading, o que maquillan balances y que estafan con ellos a los inversionistas y evaden al fisco y que luego vayan a dar a la cárcel. No importa el capital o poder que dispongan. ¿Cuándo en El Salvador se va a ver eso? Y Estados Unidos está hablando de una reforma financiera de grandes proporciones. Estas son todas medidas socialistas en el país que pondera la libertad individual. Como otro ejemplo del otro lado, China popular, otrora subdesarrollada, es ahora la segunda potencia económica mundial, luego de Estados Unidos. Y si sigue así, pronto se convertirá en la primera. Esto se ha logrado con esa mezcla a lo chino. El capitalismo se aplica cuando convengan los intereses del pueblo, cuando resulte más rentable o produzca más y cuando sea de interés nacional. En lo demás se aplica el socialismo. Pero El Salvador tiene que desarrollar su propio modelo, de acuerdo a nuestras condiciones propias. Por ejemplo, con respecto al modelo solidario propuesto por el alcalde Nayib Bukele para Nuevo Cuscatlán, el licenciado Salvador Arias, brillante economista perteneciente al FMLN, aunque no a su cúpula, manifiesta: el FMLN debería adoptar este modelo para todas las alcaldías y así descentralizar la economía, o sea, llevar desarrollo a todo el país y superar este modelo neoliberal capitalista de las grandes urbes, y eso significaría además llevar el Estado a todos los municipios, cantones y caseríos. Al menos, digo yo, para no ser tan grande, se debería permitir que ese pequeño municipio, Nuevo Cuscatlán, se desarrolle. Esto lo agrego yo. Preferiblemente ayudarle, pero si no, evitar que los funcionarios repetitivos del mar y del ANDA estorben adrede o sigan estorbando, como pasó con los mismos funcionarios en el gobierno anterior. Definitivamente la empresa privada es un motor importante de desarrollo nacional, pero no puede dejarse que opere sola, porque el mercado, como lo dije antes, es susceptible de ser manipulado y generalmente se hace por los grandes, los de afuera y los de adentro. Eso es similar a la vida marina. El pez grande se come con facilidad a los peces chicos. Se necesita un Estado vigilante, alerta, ágil y fuerte, que no tenga miedo si tiene el poder, que evite las distorsiones deliberadas o las disfuncionalidades arbitrarias. Por un lado, el Ministerio de Hacienda tiene que fiscalizar sobre todo los grandes y reconocidos evasores históricos y dejar utilizar definitivamente las prácticas del pasado de acosar a los micros, pequeños y medianos empresarios atornillándolos, mientras a los grandes, sobre todo a los históricamente protegidos, se les deja impune. Esto fue así en el pasado, con los sucesivos gobiernos de derecha, y aunque mejoró un poco, siguió también con el pasado gobierno de transición. Espero que con el actual las cosas cambien, aunque no ayude el permitir que sigan las mismas autoridades de Hacienda. Puede haber un cambio, si la política central cambia y se le da orden al ministro de cambiar su agenda, o tal vez estarán poco tiempo mientras salen del embrollo actual y le dejan el camino expedito a los nuevos funcionarios ya planificados y que se nominarán o tomarán el puesto en el 2015. Aunque también está la posibilidad de continuar con más de lo mismo en las revisiones selectivas de Hacienda por otros 5 años. Por eso, cuando se ha priorizado los servicios públicos, que hay que tratar de evitar esa privatización onerosa, el Estado se ha endeudado. Privatización de los servicios ya establecidos, que no hay inversión, sino que solamente es traslado y cambio del propietario, de las manos del Estado a manos civiles. Y el Estado se ha endeudado para ello, o ha entregado sus activos a precios irrisorios, desapareciendo las utilidades y reservas históricas de los entes tradicionales por medio de la mano de los funcionarios de turno, y se le han otorgado beneficios a esos entes privados,
y les han permitido el abuso consecuente. Les han dado mercados cautivos, siempre oligopólicos y a veces hasta perfectos monopolios que son prohibidos anticonstitucionalmente porque los monopolios solo se pueden permitir cuando los maneja el Estado. Y no he visto yo todavía a políticos dispuestos a intentar corregirlos. Hoy es el momento. Señalar los abusos de las grandes empresas, hay que aclarar, no debe dar lugar a satanizar a la empresa privada o hacer una cacería de brujas, sobre todo a las empresas grandes, que muchas de ellas sí se portan bien, generan empleo y declaran correctamente y pagan sus impuestos a tiempo. Hemos dicho que no nos gustan los radicalismos. Una crítica destructiva contra la empresa privada en su conjunto es negativa e improcedente, pero tampoco puede dársele un cheque en blanco, permitiéndole a toda la empresa privada, sea el que sea, no solo cumplir la ley, sino que hacer lo que quiere, incluso delinquir, incumplir la ley y quedar impune. Muchas veces se dice, echa la ley, echa la trampa, y a veces se utilizan leyes o decretos o reglamentos que se prestan a la corrupción y fueron dejados y aprobados por gobiernos anteriores, pero en vez de cambiarlos, se dejan igual, cambiando únicamente a quienes serán sus amigos, esto es, los nuevos beneficiarios. Con respecto a la evasión fiscal de las grandes empresas, una lista fue presentada en la Asamblea Legislativa a finales del 2011, comprendiendo a 42 empresas, las cuales salieron en el Colatino y el Faro, y luego se esparcieron por toda la web. Se tomaba como base la supuesta evasión en el 2008. Lamentablemente se señalaron casos de empresas que habían pagado todos sus impuestos, mezclándolas con otras que tenían que aclarar los reparos porque aparentemente eran evasoras. De las presuntamente evasoras, muchas de ellas incluso declararon pérdida o exijo a ganancias y no pagaron ningún impuesto y pidieron incluso la devolución total o casi total del pago a cuenta del impuesto pagado en forma anticipada. Incluso hay casos donde declararon los impuestos y no los pagaron. Sería fácil de revisar, pero no se hace, o al menos no se ha hecho, por una mezcla de incapacidad y miedo. Pero tampoco se puede descartar una evidente corrupción adicional que lamentablemente continúa, al menos por ahora. De eso inexplicablemente los medios no dicen nada. Incluso hay periódicos que se niegan a publicar campos pagados. Les gusta atacar al gobierno, pero cuando hay una empresa amiga, ahí se quedan callados. Y las autoridades tampoco han informado nada. Pero ya lo dijo Cicerón en la Roma Imperial, la verdad se corrompe o con la mentira o con el silencio. Insisto, la empresa privada debe ser protegida, pero no tolerada cuando abuse. Según el Faro Net, el 16 de diciembre del 2011, hace 2 años y medio, hasta el mismo presidente de la ANEP, el mismo de ahora, exigió al ministro de Hacienda aplicar ley sobre aquellas empresas que estén evadiendo impuestos o incluso mantengan contratos onerosos, agrego yo. Pero hasta ahora solo ha habido una empresa grande señalada, Enel Green Power, con su trato con la GEO. Los grandes medios, sobre todo los escritos, se han puesto al lado de ella, sobre todo el paladín del colonialismo, el Diario de Hoy, que actúa como si fuera un diario en tiempos de la colonia. No se puede tasar al precio de costo la inversión externa únicamente, superficial, pequeña, dejando de lado gratis todo el manto energético disponible para 50, 100 años o permanentemente porque se alimenta con las aguas lluvias debajo de él y regalarle también la explotación monopólica del mismo. Ni siquiera le ponen impuestos a esa extracción parecida al petróleo. Yo lo he dicho otras veces, gracias a Dios que no tenemos petróleo porque tal vez se le daría el mismo tratamiento a las empresas internacionales. Gratis, saquen todo lo que quieran y llévenselo y cuando se acabe váyanse. Gracias por todo todavía. Y a pesar de que el subsuelo pertenece al Estado, no se le pone el valor calculado del mismo de varios miles de millones de dólares o incluso más, tal vez decenas de miles de millones, y tampoco se le pone el precio de costo de utilización y no se les cobra impuesto. Esto es una estupidez. Se volvería peor si se pasa a manos privadas en la mayoría y por lo tanto el control del negocio. Esto ya dije antes, si no es eso, es una ignorancia profunda, o una corrupción evidente, o mejor una mezcla de todo. La impunidad no puede continuar y la ley tiene que aplicarse a todos, empezando por los más fuertes, no solo a los más débiles.
como en el parte judicial, los grandes quedan libres y los pequeños que se roban una gallina son los que van presos. Por otro lado, es aplaudible seguir favoreciendo a las clases más desposeídas y a los ciudadanos más pobres. Pero tampoco debe recargarse la austeridad financiera sobre el pueblo asalariado que forma parte de nuestra clase media en todos sus niveles, alta, media y baja, eliminándole subsidios, impidiendo aumentos de sueldo y permitiendo aumentos tarifarios desproporcionados de esas empresas monopólicas para ahorrar el Estado decenas de millones de dólares. Mientras a los que tienen más se les mantiene exoneraciones legalizadas de miles de millones de dólares y se les tolera evasiones y ilusiones millonarias. Los que tenemos más, y ahí me incluyo, debemos de pagar más y tener un mayor grado de solidaridad humana. Además deben revisarse los nuevos impuestos programados. Aunque se dice que no se va a cargar a la clase media, la carga o el impuesto sobre transferencias bancarias considerando un límite de $750. Incluye en esa cantidad a toda la clase media. $750 con lo caro de la vida ya no es nada. Y esto también debe evitarse, porque muchas medidas que han sido potencializadas para favorecer a las clases populares han golpeado a la clase media, que han quedado fuera de ella. Hay que evitar esto. La clase media no debe recargarse más. Por otro lado, la corrupción debe eliminarse empezando por reducirla drásticamente, no solo de palabras, sino que de hechos. Como yo lo he afirmado, no hay países pobres en el mundo, solo países menos ricos. Estos países menos ricos no alcanzan su riqueza para absorber la galopante corrupción de los corruptos y codiciosos, y así caen en la bancarrota. El monto sustraído por algún funcionario de turno, y esto es más delicado todavía, y sus colaboradores menores o sus patrocinadores más altos en el mismo gobierno fuera de él, palidece cuando se compara con la componenda, cuando ésta se basa en casi regalar activos del Estado, o dar concesiones gratuitas, o permitir precios elevados, o otorgar monopolios, o amallar licitaciones, o hacer solo contrataciones directas sin ninguna licitación, como se hizo durante la administración anterior del Seguro Social, del señor Flores, o dar subsidios improcedentes, o permitir inversiones fallidas que no sirven pero se les paga, etcétera, etcétera, etcétera. Urge decencia, capacidad y honradez. Eso, si se quiere que haya desarrollo económico, esa es la parte esencial de ese despegue económico que se necesita. El pueblo no profundiza en eso porque tan solo ve sus efectos, que los cuales provienen en gran medida de ello. Y no hay Estado que sobrevivirá por mucho tiempo. En el mundo, si no lo corrige, será un Estado fallido. Espero que el actual gobierno lo comprenda. Tengo que decirlo con claridad. El presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, y el vicepresidente, licenciado Óscar Ortiz, son personas honestas y honradas. Pero el gobierno es demasiado grande y cuesta controlarlo. Y no todos los funcionarios escogidos han tenido buen comportamiento. Pongan cuidado, abran el ojo y hagan análisis permanente de su nueva actuación y tomen medidas. Eso si quieren, yo solo aconsejo. Yo trabajo en la llanura, así seguiré, me encanta, no quiero estar en ningún puesto comprometido. Esas medidas que son voluntarias de tomar, pero son necesarias, salvarán al país y solo así podrá continuar el frente gobernando. De ustedes depende. Muchas gracias.